¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Jiménez. ¿Qué es la hermenéutica analógica y aplicaciones de la hermenéutica analógica en Hermenéutica de la Encrucijada? Bechaud, Mauricio y Arenas Francisco. Lo pueden encontrar el libro de Barcelona, Antropos, capítulo 4 y 5, páginas 50 a la 76. Y bueno, pues vamos a comentar acerca de este libro, Hermenéutica Analógica. ¿Qué es una hermenéutica analógica? La hermenéutica es una disciplina de la interpretación. Es fácilmente comentarlo, ya que históricamente esta definición ha sido aplicada por un lado por la hermenéutica unívoca. Entiéndase enívoco como un término que se aplica a varios individuos como el mismo significado, que restringe las posibilidades en que una verdad puede ser interpretada. Por otro lado, la hermenéutica equívoca. Equívoco puede considerarse en varios sentidos. Ha restringido en exceso las posibilidades en que una verdad pueda ser interpretada, hasta un punto en que no se pueda distinguir entre una buena interpretación y una interpretación equivocada. Distinto a estos tipos de hermenéuticas, se encuentra también la hermenéutica analógica, la cual se caracteriza por ser una balanza entre las dos hermenéuticas descritas anteriormente. La hermenéutica analógica trata de situarse como factor particularmente de ambos, evitando quedarse con un término próximo a la verdad, pero utilizando la diferenciación, es decir, no podemos quedarnos con una sola versión de la verdad. Hay que tener varias posibilidades y compararlas sin dejar de lado la interpretación. Estructura. La estructura de la hermenéutica analógica es la disciplina de la interpretación o la hermenéutica misma, la cual pretende ser más sutil que la esencia de la univocidad, pero a la vez pretende ser más rigurosa que la esencia de la equivocidad. Su principal instrumento es la distinción, más que el afirmar o el negar algo, es decir, trata de buscar la mediación entre las posturas contrarias y contradictorias para intentar integrar las partes que hayan sido válidas. Sus funciones. En cuanto a las funciones de la hermenéutica analógica, estas resultan de la estructuración mencionada con anterioridad. Tratemos de señalar algunas de sus funciones. Una función principal que maneja es de evitar los inconvenientes que surgen entre una hermenéutica enívoca y una equívoca. Como sabemos, la primera es más restrictiva, la segunda es demasiado abierta. La segunda, con lo anterior, se podrá poner en alto al relativismo de la interpretación infinita, así como a la inexactitud que se pretende pasar por alto. Esto ayudará a abrir los márgenes de interpretación, pero sin que pierdan sus carácter de fronteras o límites. Es decir, se puede ampliar la diferencia sin perder la posibilidad que se puede tener en cuenta. La tercera, inclusive, puede decirse que se puede integrar sin entrar en confusión, reduciendo dicotomías sin que se mezclen. La cuarta, como se dice que predomina la diferencia sobre la semejanza, decimos que es una hermenéutica analógica. Se puede privilegiar la diferencia sin perder la semejanza que exista. La quinta, una hermenéutica analógica del símbolo respetaría lo que no se puede decir con palabras del mismo, reconocería su carácter de irreductible, pero se atrevería a interpretar algo de manera aproximada. La sexta, permite unir en el límite de la hermenéutica y ontología, lenguaje y ser, sentido y referencia. En cuanto logramos interpretar el ser, traer el significado hacia el significante, la suposición hacia la significación, el objeto hacia el concepto. Dicho de otra forma, cuando logramos dar un acercamiento a la interpretación con el sentido del ser del objeto con el cual se le relaciona. Así, el pensamiento analógico
en forma de hermenéutica analógica puede servir para romper los extremos de la torpeza que nos impide comprender. Con todo esto, será un conocimiento que nos permite escuchar e incorporar lo más que se pueda las críticas que nos dirige dentro del diálogo que se lleve a cabo. El acto de interpretación analógica. Para interpretarlo hay necesidad de un código. Además, para una interpretación más profunda se necesita saber quién es el autor, cuáles son sus destinatarios, su época, su cultura y su historia. Algunas hermenéuticas demasiado unívocas puede que la interpretación se centre en el autor, que es el intérprete, lo conozca a detalle y retome lo que quiso decir, es decir, saber cuál fue la intención. Los equivocistas, por su parte, dicen que recuperar información acerca del autor es imposible y los destinatarios han desaparecido. Por ello dicen que es preferible que el mismo intérprete trate de suscitar su intención y enriquezca su lectura del texto para aplicarla a los lectores actuales. A la primera postura se le ha denominado hermenéutica objetivista y a la segunda hermenéutica subjetivista. Una hermenéutica analógica nos hace conscientes de que siempre interviene nuestra subjetividad, pero también nos advierte de que una cierta objetividad es alcanzable y por tanto tenemos la obligación para intérpretes de apegos en ello lo más que se pueda. Aplicaciones de la hermenéutica analógica. Pueden considerarse algunas aplicaciones dentro de la filosofía y fuera de las mismas en algunas ciencias, sobre todo en las ciencias humanas o sociales. En estas podemos mencionar la psicología, el cual se da sobre todo en el psicoanálisis. Una hermenéutica analógica permitirá leer adecuadamente las teorías de Freud y comprender la acción significativa del paciente. En cuanto al derecho, muchos de los principales nociones involucran a una hermenéutica analógica. La epiqueia o la equidad, por ejemplo, son dos actos completamente de carácter analógico. En la literatura, una interpretación de este carácter necesita oscilar entre la metáfora y la metonimia. Es la causa que designa una cosa con el nombre de otra, por ejemplo, canas por vejez, tanto en la poesía como en la prosa, y eso le puede dar la analogía. En la historia, porque se necesita interpretar los documentos y los acontecimientos, no solo en el concepto en particular de su efectuación, sino además en el contexto de la historia nacional y universal. En la antropología, porque le ayudará a captar las culturas específicamente dentro de todo universal que es la humanidad, sin caer en universalismos ni en relativismos obtusos. Ahora bien, vamos a ver cómo se puede afirmar y de manera de conclusión, tenemos que la analogía aplicada nos permite efectuar una interpretación sutil mediante el acto del habla analógico, que es el modelo del acto interpretativo analógico también. En ella se busca la sutileza mediante la distinción, que es lo que mejor responde a la demanda de la sospecha hermenéutica. Sospechar y distinguir son dos actividades propiamente hermenéuticas. La sospecha ya había sido integrada a la hermenéutica como característica suya, solo falta añadir la distinción, la cual va de la mano de la analogía, ya que la analogía consiste en distinguir para ordenar, para dar a los pensamientos y a sus expresiones el orden que es debido.